Modulación. Con espesores variados, las dimensiones más conocidas del ladrillo modular son de 12,5 por 25 centímetros, 12,5 por 12,5 centímetros, 15 por 30 centímetros y módulos de 15 por 15 centímetros. Para el mejor funcionamiento de la obra, se debe armar las 4 principales plantas moduladoras en el formato de ladrillo deseado. La primera fila indica la posición exacta de cada ladrillo. Columnas y aberturas que muestran la localización de los hierros, puertas y ventanas. La independencia de paredes garantiza el patrón estético del ladrillo a la vista y el cimiento ajustado a la modulación. Sin embargo, toda la calidad del confort técnico, acústico y estético permanecen únicos. Preparación para el asentamiento. Es importante saber que cada 8 ladrillos se avanza 1 centímetro. Por lo tanto, los cimientos deben elaborarse con varios criterios para evitar que los ladrillos excedan el plano de los cimientos. Se recomienda concluir los cimientos con el piso y que pueda servir de almacenamiento de ladrillos, dejándolos de fácil alcance para el albañil, manteniéndolos cubiertos hasta el momento de utilizarlos, previéndolos de agresiones antes de la impermeabilización. Alrededor de la obra se coloca un cercado de piedras para evitar salpicaduras de barro por la lluvia y aplicar capa aislante en la ubicación de las paredes. Ladrillo modular simple. Posicionar los ladrillos en la primera fila sin mezcla, respetando también el lugar de los ladrillos medios. Dejando los espacios de las puertas. Con cemento normal de asentamiento, 3x1 colocar en las esquinas. Uno a uno nivelar y dar el alineamiento adecuado. Iniciar el asentamiento desde la parte frontal de la casa para el fondo. Y retirar los ladrillos para formar el hueco de la puerta. La primera fila es fundamental para el perfecto funcionamiento de la obra. El plano de planta señala el lugar donde irán los hierros que formarán las columnas. Hacer un orificio de 10 centímetros en los lugares indicados. Cortar las barras de hierro de 1,60 m para la posición final de 2,70 m con traspase de 15 centímetros para sujetar. Ubicar las barras de hierro. Se debe prestar atención a la planta independiente de paredes ilustradas con diversos colores, indicando el inicio y fin de cada pared. Las paredes perpendiculares divisorias de la parte interna no se unen directamente con la pared externa. Siguiendo con la estética de la casa, ese tipo de unión determinaría el uso excesivo de ladrillos medios. En casa de una planta generalmente los soportes se colocan a cada metro.
pero cada obra tiene su particularidad, cada obra tiene su proyecto. Pegamento para asentamiento. Para el asentamiento, hacer una mezcla de 20 partes de argamasa, para una de adhesivo blanco, PVA vinílico y agregar agua hasta la consistencia deseada. Para la aplicación de argamasa, arena, arcilla y agua, es necesario un recipiente flexible con un pico de 6 milímetros adaptados a un tapón. Aplicar la mezcla en forma lineal por cada fila de ladrillos. Elevar 3 filas en las esquinas, en los extremos de las paredes, enderezando para el seguimiento de la línea. El ladrillo ya sale de fábrica con el resalte de autonivelamiento que evita ondulaciones. Encájelo siguiendo siempre la línea y verificar frecuentemente con el plomo. Los ajustes se hacen únicamente en la parte inferior del ladrillo. Al concluir cada fila, pasar un cepillo o escoba para retirar los residuos antes de aplicar el pegamento. Acompañar a la misma altura todas las paredes, verificando regularmente la distancia del hueco de las puertas. Los modelos de los ladrillos con encaje trillo deben tener un cuidado especial en las distancias, teniendo como base los orificios y las grietas verticales para la alineación. Ladrillo modular medio. Como alternativa de hacer un ladrillo medio en la obra, usar un disco circular cortante o serrucho. El corte del medio ladrillo debe colocarse para el lado de las esquinas y para el lado de las aberturas. A los 50 centímetros de altura se coloca la primera unión con ganchos de 4 milímetros en las esquinas y encuentros de paredes. Para las paredes perpendiculares pueden tener amarre de dos maneras, que son definidas en el momento del proyecto. Luego se colocará el hormigón, que estará a la altura del ladrillo canaleta. Ladrillo modular canaleta. Distribuido por todas las paredes, es usado como viga de sostén en 3 filas de la obra. Arcos, dinteles y contrapecho generalmente a los 90 centímetros. A la altura de puertas, ventanas. En la última fila antes del techo. En las esquinas de la fila del ladrillo canaleta se colocan ladrillos simples, haciéndose un corte o sisa que conducirán los hierros.
En paredes perpendiculares también es necesario el corte. Distribuir luego la segunda atadura con ganchos. Los hierros de 4 milímetros se distribuyen a través del ladrillo canaleta por el largo de cada pared y corte 20 centímetros o más, posibilitando doblar 10 centímetros para cada lado dentro de los huecos de las esquinas. Utilizar vasos descartables para mantener los conductos abiertos. Mojar las paredes que recibirán hormigón. Y utilizando un embudo, rellenar el hierro que forman las columnas. Este concreto es la proporción de 3 partes de arena, una parte de cemento y una parte de piedra. En caso de accidente con salpicaduras de hormigón durante el trabajo, limpie rápidamente con un paño humedecido o agua. Una hora después, retirar los vasos plásticos y corregir con una lima donde el concreto ultrapasó el nivel del ladrillo canaleta. Rellenar todos los orificios. Controlar el contrapecho. Unir los hierros y proseguir con el asentamiento. La tercera unión con los ganchos se realiza a los 60 centímetros después del ladrillo canaleta, aproximadamente a 1,50 m de altura, verificando regularmente la distancia del espacio de las ventanas. A los 2,10 m se encuentra la altura de puertas y ventanas, donde está la segunda fila de ladrillos canaleta. Repetir el amarre con ganchos y también en la última fila de la obra. En zonas donde el ancho sea superior a 1,50 m, refuerce con 2 filas de ladrillo canaletas, una dada vuelta hacia la otra, apoyando hierros para que queden suspendidos. La segunda fila de ladrillos canaletas debe ultrapasar 50 centímetros para cada lado de la ventana. Donde después de bloquearse los orificios se coloca el hormigón.
Una excelente viga camuflada. Proseguir el asentamiento y repita en la última fila. Vigas. Siga las recomendaciones del responsable técnico para la espesura necesaria en la obra. En las paredes externas, recuerde dar continuidad a los ductos de aire. Acomodar las maderas para viga de 20 centímetros. Después de que el ladrillo canaleta de la última fila estuviera con hormigón. Rellenar con mezcla para evitar escurrimiento y acomodar el hierro. Pudiendo colocar las vigas al mismo tiempo. Otra opción para la disminución de carga es la viga con ladrillo trilla. Fijando la mitad de cada ladrillo con mezcla en las paredes externas camuflando la viga. Cobertura con menor carga de peso podrá apoyarse en el concreto del ladrillo canaleta. Uniones en paredes convencionales y premoldeados. Se realiza la unión de la siguiente manera. En el primer orificio del ladrillo próximo al pilar, posicione un hierro. Cada 50 centímetros de altura. Haga un orificio de 8 milímetros en la diagonal. Atar y colocar el ladrillo haciéndolo encajar. No siempre la pared corresponderá a la medida del ladrillo. Si fuese necesario, emprolije. La misma unión sirve para realizar en uniones en mamposterías convencionales o ampliaciones en mamposterías ecológicas. Ángulos 45 grados. Para las esquinas en ángulo de 45 grados es necesario un desgaste o adelgazamiento, o bien utilice un serrucho. El corte es del lado inverso. Colocar un ladrillo encima del otro, alineando los orificios. Simple y bonito, pero limitado. Solo con la ayuda del plano de planta es posible identificar la posibilidad del trabajo. En ángulos de 45 grados, no entrelazado. Avanzar la madera para adentro, dejando un espacio para el recuadro. Paredes circulares. El radio mínimo para paredes circulares es de 3 metros. Evitando que las grietas ultrapasen 1 centímetro.
lo que podría comprometer la elasticidad de las juntas. Pilares. Pilar macizo. Pilar con columna interna de 12,5 por 12,5 centímetros. Pilar con columna interna de 25 por 25 centímetros. Para la confección de los pilares debe colocarse los hierros en el interior de los orificios y rellenados con hormigón a cada metro. Solamente después de curado el hormigón de los hierros podrá hacerse el relleno del interior del pilar. En pilares U, hacer la junta interna para evitar escurrimiento. Instalaciones. Para obras con techo de 2 o más pisos, el proyecto eléctrico e hidráulico es indispensable. Parte eléctrica. Se realiza la marcación de los interruptores y enchufes en la altura proyectada. Para evitar el trabajo de pasar por cada ladrillo el conducto, se hace una perforación. Antes de colocar hormigón en las vigas y losa, descienda el caño corrugado. Retire el polvo y moje el ladrillo para la mejor adhesión del pegamento. Fije las cajas para embutir con argamasa y cola con una proporción de 1 por 1. Con las paredes ya impermeabilizadas, las salpicaduras se remueven muy fácilmente. El enchufe también puede ser colocado directamente en el ladrillo. Determine el lugar, pero antes certifique que en el orificio no haya hormigón. Demarque los orificios y la forma del enchufe. Agujeree con una sierra copa y abra espacio a los tornillos fijadores. Tallando con un cincel. Luego descienda los cables. Parte hidráulica. Las cañerías irán subiendo acompañando las paredes y solo donde irá el caño se realiza el desgaste u orificio. Y también en la parte inferior del ladrillo, donde irá asentado. Uniendo con un prolongador, considerando que esa parte recibirá cerámica. Colocar hormigón a la altura de 2 ladrillos con una preparación más suave. 10 de arena por 1 de cemento y realice una elevación sin mezclar para sustentar el caño. Fijar con papel para mantener el caño direccionado hasta que el hormigón se seque.
Luego las paredes con mezcla lograrán la altura provisoria para sustentar el caño. Si considera necesario, lije y adhiera los caños siguiendo las recomendaciones. El ladrillo canaleta puede conducir tanto instalaciones hidráulicas como eléctricas de manera horizontal. Para el concepto de instalaciones hidráulicas, no hay problema en remover los ladrillos del área dañada. Para reponerlos, basta retirar los bordes del encaje o dividir los ladrillos a la mitad. Cubiertas. En caso de ladrillos dañados durante la obra, puede reemplazarse solamente el lado damnificado. Este tipo de reparación debe ser efectuado antes de hacer la junta. En caso de los ladrillos sin borde, un lijado define la terminación. Fijación de objetos. Para el apoyo de objetos de gran peso como armarios aéreos o estantes, localice los hierros y haga que el tarugo llegue al hormigón. El mismo proceso se realiza para la fijación de vidrios templados. Para el apoyo de objetos de menor peso, el orificio se puede hacer en la parte maciza del ladrillo. Juntas. Impermeabilización prejuntas. Pasar una escoba retirando los residuos e impurezas. La resina acrílica, impermeabilizante a base de agua, impide eventualidades, manchas causadas por la junta. Es de fácil aplicación, no escurre ni mancha. Este procedimiento se realiza sobre el color natural del ladrillo. La pared debe estar seca y esta tarea se realiza después de que la obra esté cubierta. Por el momento, el objetivo es impermeabilizar solo la parte frontal del ladrillo, ignorando las grietas, cargando menos el rodillo. Aplicar la segunda mano, respetando el tiempo recomendado entre ellas. Impermeabilice la junta al día siguiente. Masa para juntas. Junta flexible, blanca o del color deseado. Para cada parte de la junta, una parte de suelo, que es la materia prima del propio ladrillo producido gratuitamente. Adicionar agua hasta la consistencia deseada.
dejar en reposo por 15 minutos y vuelva a agregar agua si fuera necesario para corregir el punto. Aplicación. Instalar las aberturas antes de aplicar las juntas. Hay en el mercado varios tipos de aplicadores. Limitaremos a enseñar la más simple y accesible. Si la pared estuviese recibiendo sol directamente, mojar el lugar donde se aplicará la junta. Sugerimos 1 metro cuadrado por vez, de arriba para abajo, adaptando un tapón como una boquilla de 8 milímetros con un corte de 45 grados, arrastrando y aplicando en las grietas verticales y después en las horizontales. Manteniendo una posición de 45 grados en la relación a la pared. Dejar secar por 15 minutos y finalizar con una esponja. Con una esponja y agua limpia, enjuague la parte frontal de los ladrillos. El material puede ser aplicado con espátula, si la opción fuera proteger las juntas al mismo nivel del ladrillo. Y se sigue el mismo procedimiento de limpieza, renovando el agua con mayor frecuencia. Al día siguiente pasar trapo seco. Para realizar las juntas, 2 trabajadores rinden en media 25 metros cuadrados por día. Impermeabilización post-juntas. En la tercera mano de impermeabilización también será aplicada después de que la pared estuviera completamente seca, realizado preferentemente con un rodillo de lana, el más indicado para esa tarea. Durante la obra, los ladrillos absorben agua de lluvia, pero dentro de las normas, la absorción es importante para la adherencia de la resina, propiciando la hidrorrepelencia absoluta. Opciones de terminación. Ladrillos vistos en color natural. Impermeabilice antes de las juntas, luego haga las juntas y después vuelva a impermeabilizar. Pintura. Para un color uniforme de la pared, la impermeabilización prejuntas otorga a la pintura acrílica un oscurecimiento del color deseado y es aplicado apenas externamente, siendo indispensable el uso de impermeabilizantes a base de agua o solvente. En el mercado se encuentran impermeabilizantes con pigmentos, pero con escasa variedad de colores. Las paredes impermeabilizadas no admiten pinturas. Pared lisa. Es necesario el revoque, mojando la pared antes de ese trabajo. Yeso interno.
Antes de la aplicación del yeso, las paredes externas deben estar impermeabilizadas. Recomendamos el trabajo de yeso en el revestimiento interno después de las paredes impermeabilizadas. Textura con relieve en el ladrillo. Realizar la junta. Limpiar el excedente e impermeabilizar con resina usando textura hidrorrepelente. Cerámica. Colocar directamente el ladrillo, distribuir junta, mezclar gruesa e impermeabilizantes. Granito. Sigue los mismos patrones. El resultado deseado en una obra es dado por el empeño como por el esmero de profesionales involucrados. Deseamos una favorable obra.